Bendiciones, le habla el profeta Eric Fontanés y estoy contento de que usted se conecte a este canal de YouTube porque hoy tenemos un programa que va a bendecir tu vida. Tengo conmigo a un hermano que va a testificar de cómo Dios le libró de la muerte, cómo le escuchó una voz que le ayudaba a seguir adelante, buscar el auxilio que él necesitaba. Y pues quiero que usted se suscriba a este canal, pueda darle like, usted pueda mantenerse conectado con lo que Dios va a hacer a través de este canal y a través de toda persona que estará aquí testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. Hoy tenemos con nosotros al hermano Humberto, que tiene un testimonio poderoso de lo que Dios hizo en su vida. Humberto, gracias por estar con nosotros y aceptar esta entrevista. Sabe que pues estuvimos hablando un poquito en la barbería, que nos vimos, y me contaste un poco de lo que Dios hizo en tu vida y cómo nosotros fuimos un canal de bendición en ese momento, tantos años atrás. Solo Dios sabe por qué nos volvimos a ver tantos años después. Pero sé que pues nos contaste o me contaste que Dios te habló en un servicio donde yo estaba predicando en Puerto Rico. Y una de las palabras proféticas que Dios te dio, en esa palabra que Dios te habló fue: hay un precio sobre tu cabeza. Explícanos un poco cómo fue que Dios te habló, dónde tú estabas en ese momento, qué estabas haciendo y cómo esa palabra impactó tu vida. Primero que nada, Dios te bendiga. Te bendiga, te bendiga. Sí, me dio una palabra. Ese día usted estaba profetizando, la cual usted me miró fijamente, me dijo: sabes que Dios te ama. Y me pidió que me levantara, me pusiera de pie, fuera donde usted. Tremendo. Y ahí fue que Dios me dio la palabra, pues tengo un precio, me habían dado un precio por mi cabeza. Entonces, esto fue en Puerto Rico, en pueblo, me dijiste, Aguas Buenas. Sí, la pastora Iria Acosta. Ok, en Aguas Buenas, wow, Aguas Dios Buenas. bendiga a la pastora ahí. Amén, qué bueno. Entonces Dios te habló y te dijo: hay un precio sobre tu cabeza. Entonces, ¿qué sucedió después que Dios te habló esa palabra? Bueno, luego que Dios me dio esa palabra, pasaron 2 semanas y ahí fue que recibí un disparo en la cabeza. ¿Cómo fue? ¿Dónde tú estabas? ¿Cuáles fueron las cosas que sucedieron después de ese incidente tan dramático en tu vida? Bueno, al darme la palabra, entendí, pero no le hice caso, desobedecí a Dios. Y al irme a la calle, ahí fue que me dispararon en la cabeza y ahí fue que todo comenzó. Entonces, cuando te dieron ese disparo, ¿dónde estabas? Estaba en la calle, Y, andaba con unas amistades. y después, ¿llamaste a la ambulancia? ¿Llamaron auxilio? ¿Cómo fue que pudiste acudir a esa ayuda que necesitabas? No llamaron a nadie. Pues después de que me dieron el tiro en la cabeza, tiraron al lado de un zafacón. Pensaban que estaba muerto. Me tiraron un zafacón y se fue todo el mundo, se fue. Yo estaba en el suelo cuando escuché una voz que me decía bien fuerte: levántate y camina. Al momento no podía ver porque al impacto que me dio la bala no veía bien, escuchaba bien poquito, pero esa voz era bien fuerte a mi oído y yo solamente lo que le preguntaba era que quién era, que me ayudara, que me llevara al hospital. Y te decían que levántate y camina. O sea, tú acabas de recibir un balazo en tu cabeza, estás tirado al suelo al lado de un zafacón. Cuando crees que llegó tu fin, escuchas una voz que te dice: levántate y camina. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Intentaste levantarte? ¿Te caíste en el intento? Sí, me levanté, pero era tan fuerte que me caminaba y me desplomaba. Aún así también me iba sosteniendo la cabeza porque toda esta parte se fue para hacia el lado y iba sosteniéndome y esa voz me decía: camina. Caminaba varios pasos, me desplomaba y volvía, la escuchaba. Entonces caías y la voz te decía: levántate y camina. Sí. Caías y la voz te decía: levántate y camina. Wow, poderoso. Eso es tremendo porque a veces en lo espiritual no sucede lo mismo. Caemos y ahí está la voz de Dios que nos dice: levántate y sigue caminando. Entonces, ¿cuánto caminaste? Porque eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto tiempo tuviste en esa condición, sosteniendo tu cerebro, sintiéndote débil, casi nublado en tus ojos porque no puedes ver, me imagino por la sangre? ¿Y cuánto tuviste que caminar? Alrededor de como de 8 o 10 minutos. 8 y 10 minutos, caminando en esa condición. Sí, porque caminaba y me desplomaba y se me hacía cada más el camino más largo. Pero esa voz era la que me alentaba, como que me daba la fuerza para seguir caminando, para llegar al hospital. Cuando ya finalmente voy llegando a la entrada del hospital, pues
observo que está la enfermera y el doctor, pero ya estaba tan débil, me estaba desangrando. Pues le comento a ellos que me ayudaran porque me habían dado un tiro en la cabeza. Ahí ella, la enfermera, me dice como que si te dieron un tiro en la cabeza tú no estuvieras aquí. O sea, como que no lo creía Sí, ella. no lo creía. Entonces ahí, cuando yo me retiro la mano de lo que me estaba sosteniendo el cráneo, que ella ve que toda esta parte se me desplomó. Dios mío. Pues ella se sorprendió, fue sorprendente. Ahí reaccionó ahí. Se A ver. reaccionaron, entonces el doctor fue corriendo donde mí y ahí yo le pregunté a él, ¿tú crees que me puedas salvar? Y él con los ojos llorosos me hizo así como que, no sé, voy a tratar. Y ahí fue que yo le dije, dame las manos, vamos a empezar a orar. Y cuando empecé a orar, ahí ya me fui y me desplomé. Entonces, después que llegas al hospital, me imagino que tuvieron que hacer unas cirugías tremendas. ¿Qué fue? ¿Cómo se quedó tu cuerpo después, tu cráneo, después de ese tiro, ese balazo tan fuerte? Luego de eso que me desplomé, desperté en el hospital. Desperté operado ya completo y perdí parte de mi cráneo. Wow. Ahí tengo una placa de metal. Tengo dos, en realidad son dos placas de metal, pero la más grande arriba porque perdí todo el hueso. Y tiene todos tus sentidos, o sea que Sí, hablas bien, sí. caminas bien, gracias a Dios. Pues tuve complicaciones al principio porque la bala pues, afectó el cerebro un poco, pero... O sea que tú estás vivo por un milagro de Dios. Sí. O sea que no hay duda aquí que de verdad fue Dios que te habló. ¿Sabe que me da curiosidad de esa voz que te habló? Porque me acuerdo el día que tú me lo contaste, que esa voz te dijo, levántate y camina. Después que fuiste operado, después que estás en el hospital, recapacitaste de todo lo que sucedió. Te hizo acordar esa voz y pensaba, ¿cuál fue esa voz que me hablaba? Pues hubo una persona que vio cuando pasó lo que pasó. Ok. Y ya me dio curiosidad y traté de comunicarme con ella y logré hablar con ella. Y yo le pregunté quién era la persona que me estaba hablando allí cuando yo le estaba pidiendo que me llevara al hospital. Sí. Y ella fue la contestación de ella, lo único que me dijo ella fue, no, allí no había nadie, tú estabas hablando solo y tú te fuiste caminando solo. Poderoso. Yo me quedé ahí, fue Dios. Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios hablándote directamente porque Dios tenía un propósito grande. Qué poderoso. Ahora te pregunto, Humberto, si tú hubieras atendido esa palabra profética de advertencia que Dios te dio, ¿fue esa la única advertencia que tú recibiste? Porque yo sé que a veces Dios nos habla por diferentes maneras y nos advierte por diferentes personas. Yo sé que Dios pues nos usó ese día para hablarte en ese servicio, pero sucedieron cosas después o antes que quizás tú crees que fueron advertencias para ti también. Sí, sucedieron. Porque al principio el día me empezó a salir las cosas como que... Perdí la cartera. Ese mismo día. Sí, ese mismo día. Del incidente. Perdí la cartera, estuve mucho tiempo buscando la cartera. Mi mamá me rogaba que no fuera para la calle, que me quedara con ella a ver películas. Okay. Entonces ya ahí pues me quedé con ella viendo películas, pero esperando que se durmiera para entonces yo irme para la calle. Y entonces, pues no pensar bien las cosas, no hacerle caso a lo que Dios me estaba hablando. O sea, que hubieron advertencias antes, sí, cuando Dios te habló. Me había dicho una palabra de esa palabra profética que Dios te habló, que no solamente había un precio sobre tu cabeza, pero sino que Dios iba a cegar tus enemigos. ¿Te acuerdas que me contaste eso? Sí. ¿Por qué tú crees que Dios te dijo esa parte, voy a cegar tus enemigos? Los cegó porque al yo estar en el suelo, ellos me hubiesen ya rematado. Me hubiesen rematado y no, eso nunca sucedió. Claro, ellos creían que con ese balazo que te dieron en cabeza, que ahí quedaste muerto. Sí, pensaban que estaba muerto. Y si Dios no cega a tus enemigos y ellos quizás creen que estás vivo, pudieran, como usted dice, rematarte. Ya estuvieras aquí. De verdad que Dios estaba en el asunto fuerte ahí con tu vida. Yo tengo una pregunta, Humberto. Quizás si hubieras atendido esas advertencias que recibiste, las advertencias en la iglesia que Dios te habló, la advertencia de tu mamá en tu casa, aún de perder la billetera. Creo que fueron todas advertencias de parte de Dios para evitar que sucediera lo que sucedió. Pero ¿tú crees que si hubieras atendido esas advertencias, tu historia hubiera sido diferente? Sí, hubiera sido todo diferente. Y evitar todo eso y las bendiciones que tenía Dios hacia mí también, ya se hubiesen cumplido. Todo se atrasó.
Pero te quería preguntar, Humberto, si tú pudieras dar un consejo a la audiencia que nos escucha, quizá un joven, un hombre que viene del mismo trasfondo tuyo, la misma experiencia, ¿qué tú le podías decir para que quizás ellos pudieran evitar tener que pasar por este proceso y este dolor que tú pasaste? ¿Qué tú le dirías a ellos? Yo le diría que primero la calle no deja nada. La calle lleva a la muerte, sufrimiento a la familia. Solamente yo le diría que busquen de Dios. Sin Dios no somos nada. ¿Sabes? Y miren mi ejemplo. Y gracias a la misericordia de Dios yo estoy vivo aquí. Amén. Qué poderoso testimonio que escuchamos de nuestro hermano Humberto y cómo Dios de verdad puso su mano, su misericordia y su gracia sobre su vida. Quiero darte las gracias por haber conectado con este canal y lo que Dios te habló. Sé que hay personas que fueron ministrados por esto. Quizás si Dios también te habló a través de nuestra vida con una palabra profética, contáctanos, escríbenos, déjanos saber lo que Dios ha hablado en tu vida, porque nos gustaría también escuchar cómo Dios te habló y cómo esa palabra marcó tu vida para siempre. Así que no te olvides, por favor, suscribirte a este canal, darle like y mantenerte conectado con lo que Dios va a seguir haciendo a través de este canal de YouTube. De nuevo, mi nombre es el profeta Eric Fontanés y quiero darte las gracias por haber escuchado y ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Bendiciones.